de la palabra de Dios, ¿verdad? A las personas. Y pues lo más importante de este tema es que usted pueda saber qué es lo que Dios quiere o lo que Dios pide de usted como papá y como, pues, en el rol de los niños. ¿Usted ya vio el rol de los esposos? ¿Sí? El rol de las mujeres. Y hoy toca el rol de los niños. Entonces, bueno, un principio que tenemos en la Biblia, en Efesios dice, gracias, obediencia y honra. Y eso les va a hablar un poquito más mi esposo, porque pues cuando van creciendo los niños, pues más se les puede pedir a los adolescentes y jóvenes, pero desde pequeños les inculcaremos, y ese sería parte del rol de los niños en el hogar, la obediencia y la honra. Después, bueno, pues son importantes para Dios los niños y bueno, pues por lo tanto son importantes para la sociedad, ¿verdad? Y para Dios son muy importantes. Y ahí tenemos los versículos, Efesios 6, Efesios 6, 1 y 2, y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres y honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y dos cosas que dice ahí. Es un mandamiento que contiene una promesa. ¿Usted sabe cuál es esa promesa? ¿Cuál es? Así es. Ajá, y una antes dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, si usted quiere que le vaya bien a su hijo, a su niño, a su joven, tiene que obedecerle y honrarle. Y lo dijo Dios. Siguiente, gracias. Entonces, bueno, yo le recomiendo a usted un libro muy bueno que se llama Crianza con propósito. Y este libro, esta autora habla acerca de la importancia de tener un propósito al criar a nuestros hijos. Por eso se llama Crianza con propósito. Y esta crianza habla del Salmo 127, 3 al 5, donde dice que los hijos son ¿qué? Una herencia. Y una herencia es que usted no hizo nada para tenerlo, ¿sí? Es un regalo. La persona se muere y le hereda a usted algo, ¿sí? Entonces es un regalo del Señor y es un fruto del vientre. Es un regalo de Dios y bueno, dice la Biblia como flechas en la mano del valiente, ¿sí? Usted ha visto, está de moda la película de Robin Hood, entonces ahí el chico de atrás jala las flechas y toma el arco y tira como 20,000 en un momento y pues claro que es imposible, ¿verdad? Pero usted tiene sus flechas, algunos tienen 2 flechas, ¿cuántos tienen 2 hijos? Levante su mano, 2 flechas, muy bien, ¿cuántos tienen 3? 3 flechas, 4, muy bien, 5, 6, 12, muy bien, ya no hay, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice la Biblia que son dichosos ustedes, ¿verdad? Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Entonces usted es muy feliz, es dichoso porque tiene sus flechas de regalo, de herencia que Dios le dio. Y entonces, bueno, los padres deben llegar a conocer a sus hijos de tal forma para que usted los pueda disparar en línea recta. ¿Qué es esto? Bueno, 2 tipos de flechas. Tipos de hijos, dos asuntos básicos sobre la crianza. Número 1, tipos de flechas. Usted tiene hijos diferentes, ¿verdad? ¿O todos sus hijos son iguales? Muy bien. Y otras técnicas de disparo. ¿Cómo criarlos? Entonces, el doctor James Dobson dice que solo hay 2 división de niños. Los niños de voluntad firme y los niños de carácter dócil. Usted si tiene 2 hijos puede ver que son diferentes, pero puede ser que 2 niños sean muy tranquilos y muy calmaditos o puede ser que sean muy inquietos y hasta las maestras dicen que son hiperactivos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí hay oído eso? Bueno, pues James Dobson dice que son niños de voluntad firme y que los otros que son muy tranquilitos son de carácter dócil, ¿sí? Entonces,
Esta autora, Margaret Buchanan, dice, pasé tiempo con mis hijos y llegué a conocer mis flechas. Entonces, si usted pasa tiempo con sus hijos, va a llegar a conocer cómo son, qué necesitan y qué es lo que Dios tiene para ellos. Eso es lo más importante. En la crianza de los hijos, el dominio de varias cosas pequeñas pueden producir un éxito rotundo. ¿Usted quiere tener éxito como papá? ¿Como mamá? ¿Sí? Ok, necesita poner en práctica algunas cosas. 1, amor incondicional, pero también disciplina. También recompensa, pero consecuencias. Instrucción, pero también reprensión. Y debemos proteger a nuestros hijos, pero a la vez retarlos. Entonces, como padres cristianos, deseamos que nuestros hijos se conviertan en los hijos de Dios. ¿Usted quiere eso? Que usted se muera, la vemos en el cielo, pero que sus hijos aquí sigan amando a Dios y sirviendo a Dios. ¿Usted quiere eso? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿a dónde desea Dios que vuelen sus hijos? ¿Se lo ha puesto a pensar? ¿Qué quiere Dios para ellos? Y otro, ¿a qué le estoy apuntando? ¿A dónde estoy haciendo que mis hijos lleguen? Y dice la Biblia en Colosenses 1:28, a este Cristo proclamamos. Entonces usted como papá debe mostrar a sus hijos el amor de Dios en su vida para que ellos quieran amar a Dios. Entonces, la perfección y la madurez es sinónimo de ser semejantes a Cristo. Entonces, el papel de usted como papá es ser semejante a Cristo. ¿Y el rol del hijo qué va a ser? Ser semejante a usted, porque usted vive con él. Pero si usted es semejante a Cristo, ¿cómo va a ser su hijo? Semejante a Cristo. Entonces, esta es la meta que necesitamos entender en la crianza de los hijos. Un hombre y una mujer de Dios no surge de pronto. Hace falta tiempo para llegar a ser semejante a Jesucristo. Es un proceso y desde luego que no termina hasta cuándo. Hasta que nos muramos, ¿verdad? Hasta que lleguemos con Él se acabó, dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Por lo tanto, este es un proceso que debemos comenzar lo antes posible. ¿Quién tiene hijos de los 0 a los 10 años? Muy bien. Bueno, ustedes son los que más deben tomar nota aquí, porque ustedes están empezando. La psicología dice que de los 0 a los 7 se forma la personalidad. Los otros también tomen nota, pero bueno, van a tener que hacer un esfuerzo más porque ellos ya llevan un camino recorrido y la palabra de Dios pues va a empezar a trabajar en su corazón a partir de los 12, 15, 20, ¿verdad? Y si usted empieza desde pequeño, será más fácil que él guarde la palabra de Dios en su corazón y la aplique en su vida, ¿sí? Entonces, saber dónde apuntar a nuestros hijos, cuánto esfuerzo tendrá que imprimir. ¿Será fácil? No, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios se puede, ¿sí? Entonces, bueno, coloca tus flechas en el arco, revisa tu postura y repasa tu técnica, ¿sí? ¿Usted ya vio el propósito que Dios tiene para usted como papá en las otras conferencias y como mamá? ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí es lo que usted va a ayudar a su hijo para que pueda cumplir el rol que Dios tiene para él en el hogar, ¿sí? Y con comprensión de estos rasgos del carácter tomados de la palabra de Dios, comienza a aprender el arte de crear hijos con propósito. Liderazgo fundamentado en el carácter como norma primordial. Y si los padres modelan dichas virtudes, será más fácil que los imiten. Entonces, usted en la Biblia puede encontrar algunos principios para que el rol del niño se pueda cumplir. ¿Cómo sería esto? Bueno, salud. Jen Hetz es un escritor, un autor de un libro que se llama La medida del líder. Y él dice esto: si los padres adoptan este método de desarrollo infantil
basado en el carácter, la iglesia como entidad estará preparada con líderes dispuestos a ir a donde Dios desee llevarlos. Es decir, no necesitamos mandar a ningunos chicos al instituto bíblico, porque usted en su casa los va a capacitar. Y Dios de su casa va a mandar misioneros y va a mandar pastores y va a mandar hombres y mujeres a servir. Y no va a ser necesario que vayan a un seminario, porque usted va a hacer el trabajo de un instituto bíblico en su casa. Siguiente, gracias. Entonces, 12 rasgos de carácter que están en Timoteo 3 del 2 al 8. Abra su Biblia, por favor, y busque ahí Timoteo. Y ahí vienen las cualidades del obispo, o del anciano, o del hombre o siervo de Dios. Pero estas cualidades de carácter, usted las puede desarrollar en sus hijos y trabajarlas en usted y en ellos. Y entonces, si usted desarrolla esas 12 cualidades de carácter, no necesita mandarlo a un instituto bíblico, porque usted va a trabajar su carácter y esas cualidades en él y será un hombre y una mujer que cumpla el rol de Dios en su vida y pueda hacer lo que Dios desea para él. ¿Sí? Hermano, ¿tienes Timoteo? ¿Puedes leerlo fuerte, por favor? Gracias. Muy bien. Entonces, si usted en casa, en la familia, ayuda a los niños a desarrollar estas 12 cualidades de carácter, ellos serán personas que honrarán a Dios. Y entonces, en resumidas cuentas, sería dominio propio. ¿Sí? Le voy a dar una cita bíblica para los que están anotando, primera de Timoteo 3:2 y segunda de Timoteo 1:7. Después, creencia, que crean la palabra de Dios y la viva. Tito 1:9 y Marcos 12:30. Digno de confianza, que sea una persona confiable, a quien le puedan encomendar algo. Primera de Timoteo 3:2, 7 y 11. Después, hospitalario. Romanos 12:13 y Hebreos 13:2. Pureza sexual. Segunda de Timoteo 2:22. Apacible. Proverbios 20:3, Mateo 5:9. No se irrita con facilidad. Tito 1:7. Después, no es arrogante. Filipenses 2:3. Después, no es adicto al vino, pero bueno, puede ser adicto a muchas cosas ahora, ¿verdad? Como son los videojuegos, la marihuana, bueno, drogas, etcétera. No es no es adicto al vino, Efesios 5:18 y segunda de Pedro 2:19. No es amigo del dinero,
Primera de Timoteo 6:10 y Efesios 4:28. No es calumniador, Efesios 4:29, y santo, Primera de Tesalonicenses 3:13. Entonces, si usted desarrolla estos rasgos de carácter en sus hijos, usted como papá puede decir, muy bien, esto es lo que Dios pide de mí. Los niños tienen que hacer esto, ¿sí? Ese sería como su papel o su rol. ¿Qué debe de hacer? Tener dominio propio. Entonces, las cosas que usted haga en casa van a promover que ellos desarrollen estas cualidades, como es dominio propio, creencia, que crean en la palabra de Dios, dignos de confianza, hospitalario, pureza sexual, apacible, no se irrita con facilidad, no es arrogante, no es adicto al vino, no es amigo del dinero, no es calumniador y es santo. ¿Creen que sea fácil? No. ¿Pero se puede? Sí se puede, porque está en la palabra de Dios. Y si Dios dijo en Levítico, sed santos porque yo soy santo, ¿usted qué tiene que hacer? Ser santo. Y su hijo también, a su edad, ¿verdad? Ok. Entonces, Señor, que mis hijos te amen. ¿Usted quiere que su hijo ame a Dios? Sí, muy bien. Bueno, este es un libro que se lo recomiendo, es del hermano Rey Matos, y él habla acerca del anhelo que él tenía de tener sus hijos, pero que sus hijos amaran a Dios con todo su corazón. Entonces, a lo largo de su vida, Dios le fue mostrando qué cosas hacer para que sus hijos amaran a Dios, y hoy los dos sirven a Dios. Dice, los niños comprenden mucho mejor el concepto de Dios después de haberlo discernido a través de sus padres. ¿Sí? Si usted habla la verdad, si usted no es adicto al vino, si usted es hospitalario, el niño ¿qué va a querer hacer? Lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque los padres mostrarán el carácter de Dios y entonces nuestro trato con ellos, cuando usted le hable, ellos van a entender y van a desear conocer a Dios, porque lo conocen a través de usted. Y sin conocerlo, lo entenderán por lo que ven en nosotros. Muy bien, entonces somos responsables de revelarles a Dios. Usted tiene que mostrar a Dios a sus hijos. ¿Cómo? Bueno, la necesidad de Dios es una responsabilidad. ¿Sí? Dios se los dio a usted para que usted le enseñe de Dios. Como papá creyente en Dios, usted le tiene que mostrar a Dios a sus hijos. Nuestros hijos nunca se sentirán autorrealizados hasta que tengan un encuentro con Dios. ¿Sí? Usted ubica a la señora Landis, porque muchos han ido a la Roca, ¿verdad? Muy bien. ¿Saben a qué edad ella aceptó a Cristo como su Salvador? ¿No? A los 6 años. Y hace 2 años le dieron un premio, vinieron de Estados Unidos para darle un premio por 50 años por ser la primer misionera en México. ¿Sí? Entonces, si usted tiene duda que un niño de 6 años acepte a Cristo como su Salvador, ahí está el ejemplo. Muy bien. Dios nos creó y hasta que no tengamos un encuentro con aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre, que puso su espíritu en nuestro interior y creó la personalidad de nuestra alma, no sabremos quiénes somos realmente y de dónde provenimos. ¿Sí? La psicología ha hecho estudios y dice que las personas en su vida se hacen 4 preguntas y se llaman 4 preguntas filosóficas. Y las estudian los filósofos, los antropólogos, los sociólogos y los psicólogos. ¿Por qué? Porque esas 4 áreas estudian el comportamiento humano. Entonces, ellos dicen que el ser humano se pregunta quién soy, de dónde vengo, a dónde voy y qué hago aquí. ¿Usted se ha hecho esas preguntas alguna vez en su vida? ¿Sí? Bueno, la psicología y la antropología y esas dicen que sí. Entonces, que si usted no tiene respuesta a estas preguntas, usted está viviendo por vivir. Pero que si sabe darle respuesta a estas preguntas, tiene un propósito, sabe a dónde llegar, ¿sí? Entonces, usted va a saber realmente
¿Quién es? Solo a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, algunos, entre estos, Abraham Maslow, inventó una pirámide, ¿verdad? Y dijo, pues las personas tienen que seguir todos estos pasos para llegar a la punta que es la autorrealización. Y todo el mundo dice, wow, Abraham Maslow, qué bueno es. Pero la Biblia, hace mucho tiempo, está bien la pirámide, gracias. Dice, esto provoca el sentido de autorrealización más grande que jamás hayamos experimentado. Entonces, número 1, pues las necesidades fisiológicas básicas. Comida, alimentación, mantenimiento, salud, descanso, relaciones sexuales, etcétera. Después, una necesidad de seguridad, de sentirse seguro, protegido, vivienda, empleo, etcétera. Después, necesidades sociales, un desarrollo afectivo, asociación, aceptación, afecto, intimidad sexual. Después, una necesidad de autoestima, reconocimiento, confianza, respeto, éxito. Y por último, al final, en la punta dice necesidad de autorrealización, desarrollo de su potencial. ¿Sí? Entonces, siguiente, si usted, fíjese bien, si usted tiene claro la meta de autorrealización de su hijo, usted va a ayudarle a que llegue a la punta de Abraham Maslow sin tener que trabajar tanto. ¿Por qué? Efesios 2, 8 al 10 dice, hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuántas? Muchas, no sé cuántas, pero Dios pensó en esas buenas obras para usted y para sus hijos, ¿sí? Y dice, de antemano las creó Él, ¿para qué? Para que andemos en ellas, ¿sí? Entonces Dios dijo, yo quiero que tu hijo vaya a esta escuela y comparta de Jesús con esos niños y que tú como papá puedas compartir del amor de Dios con esas maestras y que él vaya, no sé, al fútbol, a la natación o al X. Pero tú debes preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere para tus hijos. Porque Él dijo que buenas obras de antemano para que anden en ellas. ¿Sí? Entonces, siguiente, por favor. Entonces Dios ya tiene trazado el plan para el rol de tus hijos, ¿sí? Dios cuando los creó en el vientre de su mamá, dijo, yo quiero que este niño haga ta, 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 ¿sí? Y entonces dijo, voy a crear a Betty y a Rafa para que tengan a Said y sea el presidente de la República. ¿Qué tal? ¿No? O cómo se sentirá la mamá de Chicharito a los que les gusta el fútbol, ¿no? Imagínese ahí ver a su hijo que gana tantos millones de euros y de dólares y de no sé cuánto. Yo creo que en su vida, hermano, le va a alcanzar a ese joven la vida para gastarse todo el dinero. ¿No cree usted? Bueno, probablemente sí, se lo gaste, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces que Dios diga, yo creé a Fernando y ¿estás casado, hermano? No, muy bien, en mi iglesia hay muchas chicas que te puedo presentar. Y entonces usted puede decir, ¿para qué creó Dios a estos hijos míos? A estas flechas que yo tengo aquí. ¿Sí? Le doy un ejemplo. El fin de semana pasada fuimos a un viaje al mar con nuestra iglesia y fue un congreso familiar. Y mi esposo invitó a un hermano. Este hermano dio un testimonio y dijo que su papá lo adoptó. Él tiene 10 medios hermanos y el papá de él, que lo adopta, lo llevó a la UNAM a los 10 años y le dijo, esta va a ser la escuela donde tú vas a estudiar. Y le hizo un certificado, un título de mentiritas y lo colgó en su recámara. Y todos sus hermanos mayores, muchos no estudiaron y son los hijos de este señor, del papá que lo adopta. Y él sí estudió y sí se tituló y sí es médico. Entonces,
usted puede proyectar en ellos tal cosa. Cuando yo oí a este hermano dije, muy bien, yo voy a llevar a mi hija también a la Facultad de Medicina. ¿Sí? Y entonces usted, ¿qué quiere para ellos? Pensando en lo que Dios quiere para ellos. Si yo quisiera que mi hija sea misionera y sirva a Dios, ella me dice que quiere ser doctora de perros. Entonces yo le digo, ay, mi amor, como doctora de perros, mejor de niños del corazón. Y entonces ahora le preguntan y dice, sí, oye, ¿qué vas a estudiar? Voy a ser doctora del corazón de niños. ¿Se imagina? Y pues como misionera o como para servir a Dios, pues las puertas se le pueden abrir a un médico más fácil. Yo creo que también a un veterinario, ¿verdad? Curando los camellos en Egipto o no sé dónde, pero bueno, gracias. Es la siguiente, sí. Entonces, ¿quién se ha realizado? Ha descubierto su identidad en Dios. Si usted hoy siente que es una persona feliz y autorrealizada, es probablemente que usted ha descubierto su identidad en Dios. ¿Sí? Y si usted ha entendido lo que Dios tiene para usted, lo va a poder proyectar en sus hijos. Y entonces usted va a decirle a él qué es lo que Dios tiene para él, porque lo mismo tiene para usted. ¿Sí? ¿Usted le ha preguntado a Dios qué planes tiene para usted? ¿Sí? Muy bien. Entonces tiene que preguntarle qué planes tiene para sus hijos, porque entonces usted va a ayudar a que ellos lleguen más pronto al rol y al plan que Dios tiene para ellos. Entonces, cuando nuestros hijos sean autorrealizados por su encuentro con Dios, pase lo que pase, estarán como firmes. Y todos los esfuerzos como padres deben ser dirigidos con el objetivo de revelar nuestros hijos el amor de Dios. Entonces usted, siguiente, lo que usted haga va a ser todo alrededor de abonar al plan y al rol que ellos deben cumplir. ¿Qué elementos debe llevar? Bueno, este es un modelo del hermano Rey Matos, bienvenida, que dice de necesidades para la salud integral de los niños. Una salud física, una salud emocional y una salud espiritual. ¿Pero qué hay en el centro? Dios. Si Dios no está en el centro de su vida, todo lo demás no puede estar en equilibrio, porque Dios es la base de su vida. Y si usted proyecta esto, ellos van a hacer lo mismo. Entonces, usted necesita darles a ellos un sentido de importancia. Ellos necesitan sentirse importantes, porque para Dios son importantes. También necesitan disciplina. No solo es nalgada o la vara, como dice la Biblia, sino disciplina es que se duerman a cierta hora, que coman solo en un lugar, que la ropa tenga un lugar y un orden. Y eso es disciplina. Amor, respeto, estabilidad y alabanza. Que usted pueda reconocer las cosas buenas que hace y decírselo. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando se sienta seguro y descubra que es importante para ti? ¿Usted cree que ocurrirá si él se siente que es importante para usted? ¿Cuál será el resultado? Que se le toma en cuenta, Así es, seguro de sí mismo. Y entonces estará cumpliendo el rol que Dios tiene para él. ¿Cuál es el papel que Dios tiene para él? Y entonces sería amado, alabado y reconocido por sus virtudes, disciplinado y respetado. Y el resultado sucederá que cuando lo invites a adorar a Dios, no se resistirá. ¿Sí? Le van a hacer amar a Dios, le van a hacer querer buscar a Dios. Y entonces yo le recomiendo ahí un libro que se llama Las 7 necesidades básicas de los niños, donde viene un cuestionario al final de cada capítulo para que usted como papá pueda ver si está cumpliendo el plan de Dios para el rol de ese niño. Gracias. Entonces, algunos papás, no sé si usted es de mi club, pensó en algún momento, ¿y si me equivoco? ¿Y si lo hago mal? ¿Usted ha pensado eso algún momento o no más yo? ¿Puede levantar la mano a alguien que, ay, qué bueno, 1, 2, 3, 4, muy bien, 5, muy bien, qué bueno. Sí, qué bueno que estaba igual de preocupada que yo.
Y usted en algún momento puede decir, ¿y si me equivoco y si lo estoy haciendo mal? Bueno, la palabra de Dios dice en Santiago 1:5, el que tenga falta de sabiduría, pídala y ¿qué? Le será dada. Entonces usted pídale a Dios y dígale, Señor, no sé qué hacer aquí con estos hijos que tú me diste, ¿verdad? Yo, en mi caso, tengo un niño de voluntad firme y un niño de carácter dócil, o niña, una niña de carácter dócil y un niño de voluntad firme. Así es que al principio fue muy difícil porque nos mandaban llamar a los 3 años para decirnos que mordía, que peleaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú dices, ¿cómo? Pero, ay, tanto que lo amamos, va a la iglesia, oramos con él. Y pobrecito también, ¿verdad? Que hijo de pastor, entonces pobrecito le ponen alas y que pelee y muerda, imagínese. Entonces uno dice, y peor les digo, era un colegio cristiano y ya lo querían expulsar a los 2 años. Y dice uno, ¿cómo? A ver, no entendí. Usted me dice que está peleando y que muerde y que esto y que ya no quiere que esté aquí. Bueno, es que mire, y ya entonces uno como papá le dice, Dios mío, pues ayúdame, ¿verdad? Y entonces ya pues ahí se pone uno a leer y todo y ve en los libros y dice, la mayoría de los niños muerden. Ah, gracias a Dios. ¿Verdad? Y así, pero entonces usted, como no sabe qué hacer, como es mamá de primera vez, pues dice, Dios mío, dame sabiduría. Entonces, tienes que pedirle perdón a Dios, perdón, regresando un poco, cuando tú en la crianza a veces te vas a equivocar, ¿verdad? O vas a hacer algo inadecuado, como disciplinarlo con coraje o con enojo, y entonces dice, bueno, tienes que pedirles perdón, devuelve la comunicación, la autoridad y la admiración que necesitas de tus hijos para continuar ministrándoles a Dios. No creas que el pedir perdón te resta autoridad moral, al contrario, te da una autoridad, ¿sí? Y a veces algunos papás piensan que pedir perdón a sus hijos les hace quedar mal, pero no es así. Siguiente, por favor. Entonces, enseñar a los hijos a orar. ¿Usted cree que es importante que debe enseñarles a orar? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Muy bien. Ajá. A tener una relación personal con él y esa oración tiene un resultado. ¿Sí? Ellos saben que van a obtener algo de eso. Y les doy un ejemplo. Mi hermana y mi esposo son pastores en nuestra iglesia hija. Y oramos durante algún tiempo, un año, porque ellos tuvieran una camioneta nueva. Porque trasladan a los hermanos, a los jóvenes, ta. Y gracias a Dios, unos hermanos de Estados Unidos enviaron dinero y ellos tienen una camioneta muy bonita. Y mi hijo le dice la otra vez a mi esposo cuando se subieron a la camioneta, papá, hay que orar más, porque mi tío y mi tía ya tienen una camioneta y nosotros no. ¿Sí? Entonces ellos se van dando cuenta que la Biblia, que el orar tiene una respuesta de Dios y que Dios existe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, ahí está Deuteronomio donde dice que usted tiene que, ¿sí se lo sabe? ¿No? Muy bien, dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir, es que no se lo sabe porque es nueva traducción viviente, pero tal vez la Reina Valera sí se lo sabe. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y las repetirás, dice Deuteronomio, a tus hijos, ¿cuándo? Andando en el camino, ¿qué más? Muy bien, se los voy a leer. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Sí? Entonces, constantemente usted tiene que hablar de la palabra de Dios para que ellos cuando crezcan y ya no estén en casa puedan reproducir esto que usted enseñó ahí.
Siguiente. Muy bien. Con respecto a la oración, a nosotros un hermano en el instituto nos enseñó un modelo. Estire usted su mano. Y para que el niño sea fácil, usted puede darle este modelo. Usted ya lo puede ahí buscar en internet, ¿verdad? Todo está ahí, gracias a Dios, lo bueno y lo malo, pero también cosas buenas, ¿no? Y entonces usted puede enseñar este modelo práctico de oración. Número 1, confesión. Que el niño pueda pedir perdón a Dios por sus pecados. 2, acción de gracias. Perdón, empezamos con el dedo chiquito. Confesión, ¿sí? Y luego adoración. Es que, hermanos, me gradué en mayo de 1999. Entonces, disculpe. Adoración. Usted le va a enseñar que debe reconocer a Dios y decir, bueno, te adoro Dios o te alabo Dios porque tú creaste las cosas, porque me das vida, porque eres grande, eres proveedor, porque tenemos comida, te alabo porque tú eres bueno, etcétera. Adoración. 2, confesión. Te pido perdón por mis pecados, por lo que hice hoy, porque peleé a mi hermana, porque me robé un dulce de la tía, no sé. Y luego, acción de gracias. Gracias porque me das de comer, porque tengo un techo, porque tengo suéter, porque puedo ver, etcétera. Y el otro dice intercesión. Te pido por mi abuelita que está enferma, te pido por la vecina, etcétera. Y por último, peticiones personales. ¿Sí? Súplica. Que el niño pueda pedir cosas a Dios y entonces él va a empezar a tener respuestas de Dios. Sí, y bueno, ahí tal vez va a ser que un Xbox o una bicicleta o no sé cuánta cosa, ¿verdad? Pero aún así Dios se preocupa por ello y si él quiere le va a proveer. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver? O se la repito. Número 1, adoración. Número 2, confesión. 3, acción de gracias. 4, intercesión y último, súplica o peticiones personales. ¿Sí? Muy bien. Rápidamente, si usted ha hecho todo esto, toda esta receta, el pastel va a estar delicioso. Usted va a poder disfrutar de lo sembrado. Usted va a poder ver los resultados en sus hijos. Si desde el nacimiento y probablemente cuando pase el tiempo, usted va a poder ver todo lo que hizo. Y cuando inculcas en tus hijos desde pequeños el ejemplo y la práctica de la oración, la alabanza y la lectura de la Biblia, habrá un momento de sus vidas en que vamos a ver lo sembrado en ellos y nos quedaremos conmovidos de cómo la palabra se hace realidad en sus vidas. Sí, y esta frase no es mía, es del hermano Rey Matos. Entonces, nuestros hijos son, ¿qué son? Sus discípulos, ¿verdad? Y así como Jesús invirtió en la vida de 13 hombres, usted puede invertir en sus flechas. 3 hijos, 4 hijos, esos son sus discípulos. Y discípulo es una persona que aprende de usted y reproduce lo que usted le va a enseñar. Y es vida, ¿sí? Si nosotros somos imitadores de Dios, ellos también lo serán. En cada etapa, situación y momento. Día a día los estamos discipulando. Frutos del carácter, productos del crecimiento espiritual que han obtenido. Y dice la Biblia, hasta que todos lleguemos. Entonces usted va a ser parte de ese crecimiento. Y pues que usted los ayude a ser más a la imagen de Jesús. Siguiente. Entonces, cuando usted vea que Él hace lo que Dios pide, usted está haciendo un buen trabajo. Ofrece a tus hijos sobre el altar del sacrificio, ¿sí? Este es un punto muy importante porque puedo ver que a veces los papás piensan en sus hijos en función de lo que ellos anhelan y no de lo que no de lo que Dios quiere para ellos, ¿sí? Probablemente Dios quiere que su hijo sea misionero o sea pastor o sirva en un lugar, pero usted quiere que sea abogado.
porque usted no fue o porque su papá es abogado. Pero usted necesita llevar al altar, y esto sería como Abraham, ¿sí? Que llevó a Isaac y le dijo, Señor, aquí está. Ese es un acto de que usted reconoce que Dios tiene un plan maravilloso para ellos y que usted le pueda preguntar a Dios y le diga, yo quiero lo que tú quieres para ellos. Usted solamente es un administrador de los hijos, pero son de Dios y se los ha prestado a usted para lograr el objetivo que Dios tiene para ellos. Entonces, ya se lo dije, todo lo que está ahí, nuestra amar, muy bien, sí. Y yo le doy un ejemplo. eh, una de mis hermanas, la más chica, decidió ir a servir al barco. No sé si usted conoce el barco de OM, el barco Logos, ¿no? Usted entonces busque en internet. Es la librería flotante más grande del mundo. Y Fernando y usted y muchos jóvenes que no están casados pueden ir a ese viaje, a ese barco y servir a Dios. Pero no es fácil, ¿sí? Es muy triste, muy peligroso, pero servir a Dios es hermoso. Y bueno, yo lo quiero compartir que cuando mi hermana estaba ahí, un día le preguntaron a mi mamá, oye hermana, ¿y por qué no ha cambiado su camioneta? Ya está un poco viejita. Pues, ¿por qué? ¿No? Y ella dijo, porque estoy guardando dinero, porque tal vez algún día me llamen y me digan que mi hija se murió y que tengo que pagar el ataúd y traérmela. Imagínese. ¿Y por qué pensar así? Bueno, porque ella tuvo que estar en Israel cuando el problema, ¿verdad? Con Palestina y todo eso, entonces imagine. Y luego ella nos escribía, era difícil, no había internet, entonces escribía a nosotros, a la iglesia, para orar por ella. Y en una ocasión bajó en Camboya, donde hay niños sin brazos, sin piernas, porque son los exiliados de la guerra. Entonces, pues, servir a Dios no es fácil, pero es hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y como papá tal vez no va a ser fácil que tus hijos estén lejos, pero hacer la voluntad de Dios es lo mejor para ellos. Siguiente. Entonces, ofrecer a tus hijos sobre el altar del sacrificio significa que cuando se trata de sacrificar, por el Señor es disciplinarse y abstenerse por Él, estudiar para Él, etcétera. No están dispuestos a exponer a sus hijos al sacrificio que la excelencia exige en cualquier área de su vida. Se necesita valor para sacrificarlos, ¿verdad? Y entonces cuando los hijos dicen, voy a ir al instituto bíblico, y algunos papás dicen, no, no, por favor, primero estudia una carrera porque luego te vas a casar y ya no vas a estudiar, ¿sí? Y ese fue mi caso. Yo le dije, voy a ir al Instituto Bíblico 3 años y me dijeron, te patina la cabeza. Primero estudias una carrera y luego vas a la roca. Y mi pastor me dijo, no vas a ir porque te vas a casar y luego ya no vas a estudiar. ¿Sí? Pero él por protegernos, ¿verdad? Y entonces oré y les dije, bueno, mamá, solo un año. Pastor, un año. Y luego ya estudió la carrera. Bueno, está bien. Y entonces estuve 3 años y en cuanto acabé la roca tuve que estudiar la carrera. Pero ves cómo Dios toca el corazón de las personas para que tú cumplas el plan de Dios, ¿no? Siguiente. Gracias. Entonces, si usted ha llegado a entregar a sus hijos en el sacrificio, ¿verdad? Y entregarlos en el altar, el resultado será que usted los va a ayudar a adorar a Dios en su idioma, ¿sí? ¿Cómo es en su idioma? Nosotros en nuestra iglesia tenemos un culto especial el 30 de abril y un niño predica de Cristo. Y cantamos puras canciones para niños, ¿sí? Entonces, usted necesita cantar con ellos, bailar con ellos y hacer cosas que a ellos les gustan. ¿Por qué? Porque a veces la predicación y cosas de adultos, pues no lo entienden ellos. Entonces usted, su personalidad de ellos, ¿cómo es? Pues se quieren mover todo el tiempo, ¿verdad? Ahorita el pastor les dijo, pero que estén quietecitos, hermano, que estén ahí junto a usted. Bueno, es difícil si tiene 6 años o 5 años o 3 años, ¿verdad? Busca divertirse en todo,
e impedirles ser normales en su naturaleza por causa del culto en la iglesia sería un grave error y entonces cállate, siéntate, no te muevas, ¿verdad? Entonces hay que hacer cosas para que ellos busquen adorar a Dios en su casa, en la escuela, en la iglesia. ¿Y por qué? Pues para que ellos tengan un tiempo donde ellos se den cuenta de agradecer a Dios y adorarlo. Siguiente. Entonces, por último, sería enseñarles a congregarse. ¿Sí? Parte importante de que ellos puedan cumplir el plan y el rol de Dios es que se congreguen. Porque tenemos jóvenes que durante años fueron a la iglesia y ya de grandes ya no van. Y el papá o la mamá me dice, oye Betty, como psicóloga te puedo preguntar algo. Y yo, sí, hermana, dígame. ¿Usted cree que debo obligar a mis hijos a ir a la iglesia? Y yo le digo, hermana, ¿lo obliga a ir a la escuela? Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque es importante ir a la escuela, porque mire, pues para que pueda tener un buen trabajo, para que le paguen bien, para que sea alguien en la vida. Ah, muy bien. Y es lo mismo en la iglesia, hermano. Usted tiene que obligarlo ahora a ir. ¿Por qué? Porque vive bajo su techo, porque vive bajo sus reglas y porque usted un día va a dar cuentas de sus hijos. Entonces ya cuando se case y se vaya de su casa, usted ya no lo tiene que obligar. Pero mientras viva, sí. Y entonces ese sería el paso final, que usted los enseña a congregarse porque ya no sé qué es lo que pasa, que no quiere, perdón, ese era un ejemplo. Entonces, si usted no lo acostumbra a ir a la iglesia y es flexible en que no le cree usted el hábito, no tendrá disciplina y cuando crezca no va a querer ir. Y debe anhelar congregarse, pero inculcado por el ejemplo, ¿verdad? No que usted le diga, vaya con su mamá, yo aquí me quedo a ver el fútbol. No, usted tiene que ir con él, ¿verdad? Y entonces nos congregamos porque necesitamos, ¿sí? Usted necesita congregarse porque Dios lo manda, porque necesita convivir con los demás. Y entonces, por lo que amamos y queremos congregarnos para honrarle, ¿sí? No es una obligación. Usted se congrega porque ama a Dios y quiere honrarle. Siguiente. Y por último, porque Él se agrada de eso y nos bendice. Y ya, siguiente. Entonces, listo. Entonces usted hace todo esto. Bueno. Si usted hace todo esto, al final va a decir, he terminado la carrera con gozo. Y va a poder ver a sus hijos cumpliendo el rol que Dios le dio a cada uno de ellos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por cada uno de estos hermanos. Gracias por los pastores, Señor. Gracias por Miguel, por Rose. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí. Bendícelos, Señor, para que ellos puedan cumplir